Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Piedras Vivas con Julia Bello, un espacio donde exploramos la fe cristiana y crecemos en la palabra. Acompáñanos a este camino de verdad y esperanza. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Estamos aquí nuevamente en un programa más de Piedras Vivas, de este ministerio tan hermoso y tan maravilloso que el Señor nos ha permitido tener y que transmitimos a través de Radio Grito, el medio que te lleva, en el 1200 AM, 93.3 FM, 93.1 FM HD 4. Estamos también por Red 93.7, dándole gracias al Señor por la bendición maravillosa que nos da día tras día de poder compartir con tantas personas que hablamos la palabra del Señor. Nosotros lo que tenemos la fe activa es como un río, no estamos estancados, estamos continuamente trayendo cosas nuevas a nuestra alma, a nuestro espíritu. El Señor nos refresca con tantas bendiciones. Continuamente aprendemos cosas. Aquellas personas que se creen que se lo saben todo, tengo noticias para ellos, no tienen ni idea de lo que se están perdiendo y de lo que realmente ignoran de lo que es el mundo espiritual. El mundo espiritual es más real que nosotros mismos, porque el día que nosotros partimos, este mundo espiritual sigue su trabajo, sigue su evolución. Es maravilloso saber que nuestro Padre, Dios Todopoderoso, ha escogido a esta humanidad, a esto que realmente es barro, es polvo, es prácticamente nada, para poner esta porción de su Espíritu Santo en nosotros y darnos la oportunidad de disfrutar una eternidad. Una eternidad. Usted ha analizado, eso ha entrado en su alma lo que es la eternidad. Ciertamente, porque la verdad que yo te lo pregunto y te lo digo, y yo misma en ciertas áreas me quedo como si estuviese flotando en el espacio diciendo qué es la eternidad, porque la eternidad no tiene explicación. Nosotros no podemos decirte en palabras simples lo que es la eternidad, porque es algo tan maravilloso. ¿Sabe qué? Que cuando yo me convertí al Señor prácticamente en el año 1980, fue cuando yo empecé a entrar en los caminos del Señor, a conocer al Señor, porque cuando yo me crié bajo una fe católica no activa, porque yo nunca iba a la iglesia y en mi vida, si recuerdo haber ido a la iglesia, puede ser que tenga un recuerdo leve de unas 2 o 3 ocasiones que fui a la iglesia, teniendo iglesias a pasos de mi casa. ¿Ve? No, nunca, no había esto de hablar de Dios, de hablar de la Biblia. ¿Dónde estaba una Biblia en mi casa? Había una y bien grande. Estaba en una pared, en un pedacito de madera que se colocó en la pared tan alto que solamente subiéndose a una butaca se podía agarrar esa Biblia, soplarle el polvo y leer el Salmo 23, Salmo 91, Salmo 86. Ciertamente porque no se conocía lo que es ciertamente la palabra de Dios. Y nosotros somos más que bendecidos, esta generación que nos ha tocado vivir, en que hemos tenido la oportunidad que el velo sea descorrido delante de nuestros ojos, que podamos tener en nuestras manos una Biblia, que podamos tener acceso a la palabra de Dios a través de el internet, de tu celular, de tantas y tantas formas que te está llegando la palabra de Dios que no llegaba antes, que nadie te hablaba de la palabra de Dios. Bueno, llegaron los tiempos en que yo, pues gracias al Señor, tuve esa bendición de llegar a la isla de Puerto Rico y escuchar gente que decían, ay bendito,
Y detrás del ay bendito venía la palabra de tú has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Yo no entendía qué era eso. Por eso tenemos que tener mucha paciencia cuando hablamos con personas que no conocen al Señor. Personas que no entienden por qué yo tengo que confesar que el Señor Jesucristo es mi Señor. Y es que cuando tú no estás en el camino del Señor, cuando tú no tienes una relación con Dios, cuando tú no has conocido al Señor, tú no entiendes por qué tú tienes que repetir esa palabra. Tú no entiendes que si esas palabras, ¿qué tienen de mágicas esas palabras? Y ciertamente es que hay que tener paciencia, porque si la palabra va a salir de la boca de la persona a través del Espíritu, porque el Espíritu le da testimonio al Espíritu que lo que está hablando son cosas espirituales. Y cuando esto se dice a través del Espíritu, se entiende, se comprende, se digiere, se disfruta el decir que yo acepto a mi Señor como mi Salvador. Porque no solamente es una palabra mera que tú puedes escribir con un bolígrafo o un lápiz, es la certeza de la fe. Porque la fe es eso exactamente, cuando tú entiendes lo que tú estás diciendo. O sea, tú puedes repetir el bla, bla, bla de lo que otros repiten, pero cuando tú no lo entiendes, cuando tú no lo crees, pues tú eres como un papagayo que canta y no sabe lo que canta. Pero cuando tú lo crees, cuando tú lo recibes internamente en tu alma, cuando sale de ti, sale con un poder extraordinario. Y es el poder libertador que viene a través de la palabra de fe. Y eso pasó pues cuando yo acepté al Señor Jesucristo, que cómo fue ese encuentro, fue maravilloso. Cuando un día enciendo la televisión y me encuentro a un hombre bien musculoso con una camisa blanca y una corbata negra, la cabeza blanca en cana, que cuando predicaba apretaba el puño al frente y decía: arrepiéntete, que Cristo viene, Cristo viene, arrepiéntete. Y yo me quedé asombrada diciendo: ¿de arrepentirme de qué? Si yo no me sentía pecadora. Yo dije: caramba, ¿pero de qué me voy a arrepentir? Yo no entiendo lo que ese hombre me está diciendo, porque yo he sido una persona que no he cometido pecado, yo me casé virgen, yo no hice cosas malas, yo no maté, yo no robé. Entonces yo no entendía que el arrepentimiento del pecado no solamente es del pecado que yo hice, sino exactamente es entregar la herencia que hemos recibido a través del pecado original. Nosotros necesitamos arrepentirnos del pecado. El pecado nace con el individuo porque es una herencia. Lamentablemente, no podemos decir que nosotros no tenemos nada que ver con lo que hizo Adán y Eva en el huerto. Sí tenemos que ver con eso, porque todo viene a través de ese acto de desobediencia que hemos heredado. Y por eso yo entendí en un momento dado que sí, yo tenía que arrepentirme. Que yo tenía que arrepentirme de cosas que, aunque yo no lo había hecho, yo tenía que arrepentirme. Por eso, el intercesor tiene que orar como si él fuera ciertamente el pecador. Como si él fuera la persona que ha violado la ley de Dios. Como si él fuera la persona que ha cometido el delito que haya cometido. Porque esa es la labor del intercesor, ponerse en el lugar de aquella persona por la cual nosotros estamos intercediendo. Y cuando tú te pones en ese lugar, tú vas a entender lo que en la Biblia tú lees, cuando reyes, profetas y gente de Dios oraron y pidieron perdón a Dios por el pecado del pueblo. No habían pecado ellos porque eran personas que se habían guardado para el Señor, pero el pueblo había pecado. Y con una oración intercesora le dicen al Señor: perdónanos porque hemos pecado, hemos fallado, hemos hecho lo malo sabiendo hacer lo bueno,
nos estamos incluyendo porque nosotros no estamos excluidos de lo que es el arrepentimiento. Y es por eso que en este tiempo yo vengo a traerte esta palabra a ti que me estás escuchando. El arrepentimiento es algo que tú necesitas orar, pero no orar como si estuvieses repitiendo lo que Julia Bello te está hablando. Orar lo que tú estás entendiendo que tú estás hablando. ¿Y por qué tú lo estás hablando? ¿Qué te está moviendo a ti para hablarle a Dios de que tú le estás pidiendo perdón por la situación que tú entiendes que necesitas ser libertado? Cuando tú vienes al arrepentimiento, tú sueltas una carga extraordinaria. No importa, mi amado y amada que me estás escuchando, que estés orando por tu pueblo, por tu nación, por el mundo, por los enfermos, por los que están robando, por los que están presos. Lo que tú tengas en tu corazón orar, cuando tú oras, tú te identificas con esto que estás presentándole al Señor y te estás incluyendo en la oración. Por eso dice, hemos pecado, te hemos fallado, porque nos presentamos delante de Dios no justificado, nos presentamos tal cual entendemos de lo que estamos hablando. Nos presentamos pecadores que necesitamos liberación del pecado. Y hay algo que en este tiempo yo he percibido como mujer de Dios que está en los aires. Hay algo que está oprimiendo al pueblo y es la opresión del espíritu de temor. Cuando hay temor, este tipo de opresión hace que asfixia a la persona y confunde la mente de la persona y no le da ese espacio para que la persona pueda tener esta metanoia, este cambio de mente y que pueda entender que lo que le está pasando es que está operando un espíritu de temor. Si vemos en la palabra de Dios, en el capítulo de Salmos, capítulo 31, vemos una declaración de confianza del rey David en su oración. Pero en esta oración de este capítulo 31 podemos ver lo que David estaba sintiendo. A ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Está David hablándole al Señor y diciéndole al Padre, en ti es que yo he confiado. Ten misericordia y líbrame. Líbrame en tu justicia, porque la única justicia real y verdadera, la que te libra de todo, es la justicia del Señor. Y en ese momento de temor, de angustia, de necesidad, David sigue clamando y clama al Señor y le dice, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. En estas expresiones podemos ver un David que está en desesperación. Necesita pronto una liberación. Dice de nuevo, sé tú mi roca fuerte y fortaleza. Sálvame, Señor. Hay una desesperación en este salmo. Está pidiendo liberación porque hay un espíritu de temor que lo ha estado rondeando. Sigue en el versículo 3, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que me han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Ciertamente, en el Salmo 31 que estamos leyendo, vemos a un rey David que está afligido y está temeroso y se ha dado cuenta que han estado haciendo unas maquinaciones contra él, que han tirado red para que él caiga en esa red. Y él entiende que el único que puede libertarlo, socorrerlo, sacarlo de este hoyo de desesperación, es la oración de fe. Y en esta oración de fe,
lo bueno que hemos visto es que David reconoce el poder de Dios. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Mira la declaración de David. En medio de una emergencia, en medio de un SOS, le dice al Señor, en tu mano he encomendado mi vida, porque tú eres el Dios de mi justicia. Tú eres el Dios que me has redimido, porque tú eres el único Dios de verdad. Y cuando habla esto, está declarando lo que Dios es y está declarando con su boca el conocimiento de David de lo que Dios es. Porque una cosa es tú repetir lo que yo te estoy leyendo y otra cosa es conocer que es el Dios de justicia, que el Dios a que tú le estás hablando es un Dios de poder, es un Dios de justicia, es un Dios de verdad, es un Dios de una sola palabra que su sí es sí, su no es no. Es un Dios que oye, es un Dios que ve, es un Dios que conoce tu necesidad, es un Dios que espera que tú tengas arrepentimiento. Y vuelvo a repetir esa palabra. Esa palabra arrepentimiento viene bien fuerte a mi predicación en el día de hoy, porque entiendo que somos muchos los que tenemos que arrepentirnos. ¿Viste cómo dije somos muchos? Yo no me excluyo, porque yo, como tú, día tras día tengo que ir a la cruz para pedirle perdón a Dios, analizar la conversación con el Señor, analizar nuestras horas y nuestro momento de vida en el día de hoy. Recuerdo yo que cuando mis hijos eran pequeños, que ellos regresaban de la escuela, yo no sé si Pedro, que está por ahí, se acuerde, a la hora de dormir, yo me sentaba en el borde de la cama y una de las cosas que hacíamos es hablar de todas las cosas que yo habían hecho en el día. Y mi hijo Pedro, el mayor, era bien comunicativo y me contaba todos los chismes, que si el lápiz, que si la borra, que si la maestra, que si aquel nene, que si aquella, que si los espaguetis estaban fríos, lo que fuera, todo yo me enteraba de lo que pasaba en la escuela porque ellos comunicaban esas cosas. Y era el momento para orar por los amiguitos que le habían dado el empujón en el recreo, por el amiguito que se quedó con el lápiz, las crayolas de ellos. Y entonces eso era un momento muy hermoso. Pues ciertamente es lo que nosotros tenemos que hacer con el Padre. El Padre está siempre esperando que el Hijo se acerque para comunicarse con el Padre, porque el Padre siempre está en tu carro que va guiando, está en tu casa, en esa habitación donde tú estás ahora mismo recostado con el celular en la mano y me estás viendo a través del Facebook Live de esta emisora de radio. Dios está ahí al lado tuyo. Él está ahí sentado al lado tuyo en tu cama. Sí, está ahí en esa cocina donde tú estás preparando el desayuno, la cena. Está donde tú me estás escuchando ahora mismo a través de las ondas radiales de esta emisora de radio. Él está ahí, nunca se ha ido, porque Él no se duerme ni se adormece. Sabe que no necesita el sol para que amanezca, ni la luna para que anochezca, porque Él es Dios Todopoderoso, Alfa y Omega, principio y fin. Eres tú el que tienes que reconocer que Él es, para que tú tengas la oportunidad de tener un cambio en tu vida. Y cuando tú lo reconoces de que Él está, entonces tú te puedes sentar como yo me sentaba con mis hijos en el borde de la cama. Y entonces tú le vas a contar al Señor tu día que Él lo conoce, pero tú necesitas arrepentimilo, porque en este día tú como yo hemos pecado, hemos hecho algo, hemos pensado algo. Todo lo que acontece en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, nuestros actos, tienen un resultado y tienen ciertamente una recompensa. Y es por eso que nosotros tenemos que analizar nuestros días todos los días, aunque queramos ver la peliculita, la serie de Netflix, aunque queramos ver el noticiero, aunque queramos descansar un rato con los ojos cerrados en el sofá. Nosotros tenemos que sacar tiempo para hablar con Dios y decirle: Señor, fíjate, en el día de hoy pues fue un día cargado, pasó esto, aquello,
pero dije algo en tal lugar que siento en mi corazón que el Espíritu Santo está señalando aquella conversación en mi mente para darme la oportunidad de que yo me arrepienta del pensamiento, de las palabras y las acciones, para que yo me presente delante de ti limpia. Porque yo no sé la hora ni el día que tú vas a venir. Yo no sé si vas a venir en un rato, yo no sé si vas a venir, como dice la palabra, montado en un caballo blanco con todos los ángeles a levantar la iglesia. Yo sí sé que vas a venir. La forma, la manera, el día, la hora, el año, el mes, no lo sé, pero sí sé que tú vas a venir. Y mi preocupación es que cuando tú vengas me encuentres apta, me encuentres digna para recibir al deseado de todas las naciones. La dignidad es algo que se ha ido esfumando muy rápidamente en las generaciones que estamos viviendo. Estamos viviendo y estamos comiendo y estamos defecando como si fuéramos animales. No nos estamos dando cuenta que somos imagen y semejanza de un Dios todopoderoso y que tenemos que cuidar nuestras vestiduras, lavar nuestras vestiduras. ¿Y cómo Julia lava las vestiduras? Ciertamente, acercándome al trono de la gracia de Dios, teniendo un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de gozo, un tiempo de amores, un tiempo donde el Señor me haga sentir libre de todo pecado y maldad. Eso es maravilloso, eso nos da paz, eso restaura nuestra salud, eso le da vida a los huesos y primordialmente a todas estas células cerebrales que se mueren día tras día, aquellas que se restauran, aquellas nuevas que nacen en nuestro cerebro, es parte de una mente y un cerebro que está en paz. Y como te dije, este programa de Piedras Vivas tiene un tiempo y lamentablemente el tiempo se ha acabado. Y como yo le decía a los nenes, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Señor me hace vivir confiada. Confía en el Señor, acuéstate y levántate en paz, pero sobre todo no olvides de arrepentirte y decirle al Padre que Él es tu Señor y que tú estás arrepentido de lo que hiciste que no fue agradable hacia Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima. Compártelo. Chao. Gracias por sintonizar Piedras Vivas. Recuerde que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.